Ahí está, creo que lo puse. Bien. Sí, creo que estoy grabando, ¿no? Sí, dice grabar. Arriba. Viste, yo lo busco abajo y está arriba. Abajo y está arriba, pero abajo está arriba. Bueno. No, como les decía, la parte de lo lírico y demás lo vamos a ver hoy un poquito. También hablar un poco en esto, la idea de conflicto y de conflicto psíquico, conflicto neurótico, en realidad es una de las ideas fundantes de la teoría psicoanalítica, la idea está de que existía un conflicto, ¿sí? Que existe un conflicto que es un conflicto que se da en el interior del aparato psíquico, o sea, en el interior de la persona. Y que Freud, a lo largo del desarrollo, digamos, de su teoría, lo va a ir definiendo de diferentes maneras, pero la idea de conflicto y conflicto psíquico va a estar presente, ¿sí? Y va a estar presente tanto en la normalidad como en la neurosis, ¿sí? O sea, cuando hablamos de conflicto psíquico estamos hablando de un proceso que se puede dar tanto en situación de normalidad como en situación neurótica, ¿sí? Según el psicoanálisis, todos somos neuróticos, ¿no? Y estamos, todos los, si no tenemos otra patología mental más severa, tenemos la neurosis, que es como el resultado de haber pasado por el complejo de Edipo. Acá llegó Marilyn, menos mal, hace que Oriana eso está. Entonces, bueno, podemos estar o no de acuerdo, ¿no? Pero esta idea de conflicto, entonces, es algo que es central en la teoría psicoanalítica, ¿sí? Conflicto que, por ejemplo, lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Entre aquello que, digamos, que busca salir y que fue olvidado, y la represión, ¿no? Que la resistencia esa que lo hace volver para atrás, por ejemplo. Esa es la primera versión del conflicto, es entre la que hay entre la resistencia y aquello reprimido que busca salir, que quiere salir y no puede salir, ¿sí? Bueno, vamos a ver si pongo el PowerPoint para retomar un poco, a ver por dónde está. Compartir pantalla. A ver. ¿Cómo es el tema? Si me aparece mi pantalla. Voy aprendiendo a poco, ustedes ya saben, ¿eh? A ver. Compartir pantalla. Ah, ta, ta. Bueno. Ahí está. Sí, sí, ahí veo. Vamos a ver si... Presentación. Ahí está. Bueno, acá habíamos avanzado. Les dije, ¿no? Habíamos pasado por acá, habíamos pasado por Breuer, habíamos hablado del método catártico, que es importante que recordemos que es un antecedente del psicoanálisis. ¿Y ahora qué pasa? Ya no me fijo para ver qué le pasa a Freud, ¿no? Freud empieza, entonces, porque era un hombre de su época y porque era lo que se estaba usando en ese momento, lo más avanzado, digamos, empieza a trabajar con la hipnosis, ¿no? ¿Y qué le pasa con la hipnosis? Digamos, él empieza a ver que muchos de los pacientes no eran hipnotizables, ¿sí?
Esto muy discutido también. Yo recuerdo cuando yo estaba en la facultad, que nosotros teníamos una materia que era hipnosis. El profesor de hipnosis nos decía que lo que pasaba era que Freud era mal hipnotizador, ¿no? Por eso era que en realidad prácticamente todas las personas eran hipnotizables, nos decía nuestro profesor, salvo los psicóticos. Y me acuerdo que hice una prueba en el aula que hipnotizara a un alumno y no le salió. Entonces, nosotros después lo cargábamos al Colorado, que era el compañero nuestro, que le decíamos que entonces era psicótico. Los psicóticos, él decía, o los débiles mentales. Entonces le decíamos, ¿sos psicótico o débil mental? Bueno, anécdota aparte. ¿Se recibió? Recibió psicólogo y después fue a la Patagonia todavía. Vas a ver. Para saber, no, pobre compañero. La cuestión es que, bueno, él se da cuenta de esto. Y la otra cosa que nota Freud es que el efecto de las órdenes, digamos, de la catarsis y demás, era poco duradero, ya que la persona había hecho todo esto en estado de inconsciencia, o sea, no recordaba ni los sucesos traumáticos, ni que había hecho esta catarsis, ¿sí? Entonces, era poco duradero. Y dice Freud muy dependiente, demasiado dependiente de la relación con el médico, ¿sí? Que esto es lo que concluye una vez que trabajó con Breuer y escribieron los estudios sobre la histeria, que fue la primera publicación esa, donde se relata el tema del método catártico, ¿no? Incluso ese texto, yo recuerdo, no estaba publicado junto con las obras completas, y yo cuando lo estudié como en una traducción que había hecho un profesor de la facultad, precisamente del trabajo que había hecho con Breuer. ¿Qué pasa entonces? Freud intenta primero con un procedimiento que llamó del apremio y artificio, o que se llama del apremio y artificio. ¿Por qué apremio y artificio? Porque él acá está usando la sugestión, ¿sí? ¿Qué hace? Viendo a la persona acostada, digamos, de ahí el tema del diván famoso del psicoanálisis, que viene de ahí, de la época de la hipnosis, teniendo a la persona acostada, le ponía la mano sobre la frente y le decía que cuando él le pusiera la mano sobre la frente, iba a comenzar a recordar, iban a empezar a salir esas ideas, esas cuestiones. Apremio y artificio porque estaba apelando también a la sugestión, ¿sí? Y de alguna manera le estaba pidiendo a la persona que comenzara a recordar. Y dice, cuando yo ponga la mano sobre la frente, usted va a comenzar a recordar. Así es que nace después ya el método de la asociación libre, que es precisamente, hasta el día de hoy, digamos, la herramienta fundamental del psicoanálisis, dice Freud, para poder acercarnos a esas ideas inconscientes o a aquello que está reprimido. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Voy bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí, bien. Bien. Bueno, entonces, el método de la asociación libre consistía en qué? En la posición acostada de ese mendigar, y Freud puesto en un lugar que el paciente no tenía contacto directo visual con él, sino que estaba, digamos, no a espaldas del paciente, pero sí al costado, ¿sí? Le empieza a pedir, le dice que prescinda de toda reflexión, de toda censura, lo primero que se le pasara por la cabeza lo pueda decir, así le pareciera esa idea, que fuera una idea insignificante, o que fuera una idea ofensiva, o que fuera aparentemente descabellada, ¿sí? O impertinente, desagradable, no importa, por eso es la asociación libre.
todo lo que le viniera a la cabeza, como le venía a la cabeza, lo tenía que expresar, lo tenía que decir, le tenía que poner palabras. Y entonces él decía, abandonar precisamente al curso de todas estas ocurrencias iba a ser que apareciera un material, que era un material realmente importante y que podía poner en la pista del olvidado, ¿sí? ¿Y qué tenía que hacer el, el psicoanalista, el médico en este caso? Tenía que ir uniendo a través de la interpretación aquello que iba apareciendo y que aparentemente no tenía ninguna conexión con nada, ¿no? Entonces, la, la asociación libre, ¿m?, iba a permitir darle un sentido a aquello que aparecía como disparatado. La asociación libre iba a permitir de alguna manera ir acercándose, como quien va acercándose en círculos concéntricos, sacando, ¿sí? Como quien, cuando uno tiene una cebolla, ustedes vieron, y uno va sacando, ¿sí? Capa por capa, ¿sí? De esa manera se iba a llegar al centro, digamos, que en este caso tenía que ver con esos contenidos que habían sido reprimidos, ¿sí? Por eso, Freud dice que el psicoanálisis opera por vía de levare, per vía di levare, y no per vía di porre. ¿Qué quiere decir? Por vía de ir sacando, ¿sí? Y no por poner, como podía ser con la hipnosis, donde uno ponía órdenes poshipnóticas, ¿me explico? ¿Sí? Sino que iba a ser como quien va desarmando las cebollas, ¿sí? Por eso era perder y elevar, podía de ir soltando, ¿sí? Para llegar a ese núcleo precisamente. ¿Me explico? Bien. ¿Sigo? ¿Qué es lo que pasa? Perdón, ir sacando que no pude. Ir, Perdón, escucho como que se escucha dos veces. me escuchá dos veces, David. Como que escucho un eco, digamos. Bueno, a ver, ahora escuchás el eco. ¿Eh? Escucho, ¿Escuchás? pero escucho medio. Bien, Sí, sí, escucho. Escucho bien. raro, pero sí. Bueno, yo también. Reviste, apagamos los micrófonos todos. Ana, perdón, yo te había interrumpido. Te había preguntado que. No, ya me olvidé. Habías Como que preguntado. estabas hablando de vía di levare Sí. y lo de desahojar la cebolla y habías dicho después algo más, no pude escuchar bien qué era. A ver si es exactamente esto. La idea es que el psicoanálisis va a operar precisamente permitiendo que salga o que vaya saliendo capa por capa para ir acercándose a aquello que tiene que ver con el recuerdo y con lo que fue reprimido. O sea, como que uno hace un trabajo junto con el paciente, digamos, que tiene que ver con ir sacando aquellas cosas que impiden que nos acerquemos. ¿Y cómo se iba haciendo esto? A través de la asociación libre, ¿no? Donde aparecían cosas que podían parecer disparatadas, pero que guardaban una conexión con aquello que estaba reprimido, ¿sí? Por eso él dice, tiene que ver como cuando uno bucea, busca algo que está en el centro y va sacando de a poco. No le pone cosas, como en el caso, dice, de la orden poshipnótica, que operaba al revés, ¿sí? Poniendo una orden para que el paciente dejara de, por ejemplo, le dejara de pasar esto de tener una parálisis en el brazo, ¿sí? Freud dice, yo lo que voy a hacer es ir
haciendo esta labor junto con el paciente a través precisamente del tratamiento psicoanalítico para ir sacando, ¿sí? Y que puedan aparecer esos contenidos que fueron reprimidos. ¿Se entiende ahora? Bueno, sigo entonces. Pero ¿qué es lo que pasa? En la medida en que empieza a avanzar, digamos, en la terapia, o en la medida que el paciente da curso a su asociación libre, en algún momento esa asociación libre se interrumpe, ¿sí? Y el paciente deja de asociar libremente. ¿Y qué aparece, dice Freud, en ese momento? Aparecen las resistencias. Y este es otro concepto clave, ¿no? Resistencia, que dice Freud, es producto de la represión, ¿sí? La teoría de la represión es otro de los pilares del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, se cortaba esa cadena asociativa. Por ejemplo, la persona decía, bueno, no, pero esto no tiene nada que ver, o a lo mejor se enojaba con el terapeuta, ¿no? Pueden ver en terapia que estas cosas aparecen ahí, en ese programa que están repitiendo. Entonces, lo que ocurre es precisamente, dice Freud, que se hace presente la resistencia. ¿Y qué dice? Dice, bueno, las mismas fuerzas que se oponen al recuerdo, ¿sí? Son las mismas que hicieron que aparezcan los síntomas, ¿sí? Acá está la idea del conflicto psíquico, ¿no? Entonces dice, en lugar de recordar, ¿sí? ¿Qué aparece? Aparece el síntoma. El síntoma como un sustituto, dice Freud, de satisfacciones prohibidas. En el síntoma se expresa precisamente ese conflicto, porque por un lado algo muestra, pero por otro lado algo oculta, ¿sí? Ese es el valor del síntoma. ¿Mm? Entonces, la teoría de la represión, como yo les decía, la idea esta de conflicto psíquico, van a permanecer dentro de la teoría psicoanalítica a lo largo de todo el desarrollo, si bien este conflicto psíquico va a ser explicado de distintas maneras, porque Freud retoma sus ideas, las vuelve a replantear, no abandona algunas cosas, y ya vamos a ver por qué no abandona, y le va sumando otros elementos, ¿no? Por ejemplo, elabora todo lo que es la conceptualización acerca del aparato psíquico, la que llamamos la primera tópica, después la segunda, pero no abandona la primera, ¿sí? O sea, la primera no le termina de convencer, pone la segunda y están las dos. ¿Me explico? Bueno, tengamos en cuenta esto. El síntoma, entonces, como un sustituto, dice Freud, de satisfacciones prohibidas. La teoría de la represión supone, además, esto, ¿no? De la represión, del conflicto, que existen procesos psíquicos que no son conscientes, pero que son muy fuertes porque tienen muchas consecuencias. Esas consecuencias, por ejemplo, son los síntomas, ¿sí? El objetivo de la labor analítica va a ser precisamente poder acceder a esos contenidos, ¿sí? Y hacerlos conscientes, llevarlos a la conciencia, todo aquello que fue guardado, digamos. Y a lo que apuntaría entonces la técnica psicoanalítica es a poder suprimir esas resistencias para que aquello que es inconsciente se vuelva consciente, ¿sí? Y eso es lo que él iba a tratar de hacer con el tratamiento en momentos sucesivos,
¿sí? Por esto la idea que yo les decía, de ir desarmando capa por capa, ¿no? Y cada capa que iba a tratar iba a aparecer otra vez la resistencia, ¿sí? Ir venciendo esa resistencia. Entonces, la represión, que fue la que llevó al inconsciente determinados contenidos, recuerdos, imágenes, situaciones, ¿sí? En la terapia se va a expresar como una resistencia. ¿Sí? ¿Resistencia a qué? Resistencia al recuerdo. ¿Sí? Resistencia precisamente que va a impedir en determinados momentos el avance y que precisamente lo que hace es consolidar el síntoma. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Y así es como Freud llega a formular la primera tópica. Esto, dentro de lo que es el conocimiento popular y demás, lo conocemos, son términos conocidos, consciente, preconsciente e inconsciente. No siempre con la misma idea que le dio Freud, obviamente, porque más en una sociedad como la Argentina, que dice que somos muy psicoanalizados o muy psicoanalogistas, no sé, esto está en el vocabulario común. Pero bueno, él piensa, ¿no? La interioridad del sujeto, a la que llama aparato psíquico, en principio de esta manera. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vieron los de los 100 años? Que era una época de las invenciones, de los aparatos y todo lo demás. Bueno, Freud creó su propio aparato, el aparato psíquico. ¿Sí? Que, como tal aparato, ¿sí? Trata de pensar la interioridad del sujeto, ¿sí? Con distintas, él dice, distintas instancias, distintos lugares, ¿sí? Lugares psíquicos, cada uno con funciones distintas. ¿Sí? Consciente, preconsciente e inconsciente, entonces serían esos lugares, topos quiere decir lugar, de ahí tópica, esos lugares del psiquismo que van a tener funciones diferentes, como en una máquina también, ¿no? Hay distintos elementos, uno tiene esta función, el otro tiene la otra, los aparatos son así. Bueno, el aparato psíquico tiene distintos lugares y cada lugar va a tener función distinta. ¿Sí? Vamos a ver qué hace este aparato. Por eso yo digo, bueno, ese es un hombre de su época. Hoy nosotros estamos comparando el cerebro con una computadora, ¿no? O sea, lo que él hizo apeló también a lo que eran los conocimientos de ese momento y los desarrollos científicos, de la tecnología. Hoy apelamos para comprender el cerebro a la computadora, ¿no? Tiene que ver con eso. Bueno, sigamos. Entonces, son lugares dentro del aparato psíquico, ¿sí? Cada uno con diferentes características y funciones. Uno recibe. ¿Cuál es el que recibe? La conciencia. Y otros guardan. ¿Sí? Los dos que guardan son el preconsciente y el consciente. Y el inconsciente, perdón. La conciencia es transitoria, es efímera. ¿Sí? Los otros dos sistemas son los que van a guardar. De diferente manera. ¿Sí? ¿Por qué digo de diferente manera? Porque hay uno que guarda como el preconsciente y guarda aquellas cosas a las cuales nosotros podemos apelar haciendo un pequeño esfuerzo de atención, de memoria. Ah, ¿te acordás
cuando éramos chicos, ¿sí? Eso está en el preconsciente en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es accesible a la conciencia con un pequeño esfuerzo, digamos. Entonces, en sentido descriptivo, dice Freud, ¿sí? El preconsciente, ¿sí? Es como inconsciente, pero es inconsciente hasta que nosotros hacemos un pequeño esfuerzo y lo traemos, ¿sí? En cambio el otro, el inconsciente, es inconsciente, pero no en sentido descriptivo, sino en sentido dinámico, dice. ¿Por qué dinámico? Porque haya habido un conflicto, hay algo que ha mandado para atrás esos contenidos, ha actuado la represión, y por eso esos contenidos del inconsciente tienen dificultad para acceder a la conciencia. ¿Sí? Y esto que yo cuento como un cuentito, ¿sí? Ustedes se lo imaginan ahí a don Freud tratando de entender todo lo que pasaba dentro de ese aparato psíquico. Entonces, además, ¿qué hay? Y bueno, hay un yo, ¿no? El yo que sería, y el que integra la conciencia, el que tiene el manejo, el dominio de lo motor, ¿no? Refiriéndose al cuerpo, ¿sí? Ese sería el yo, ¿no? O sea, el que recibe de alguna manera una orden y la ejecuta, ¿sí? Que no es lo mismo que la conciencia, ¿no? Estaría ahí, pero no es lo mismo. Integra, la ayuda a integrar esa conciencia, como si no andaríamos desarmados por el mundo si no tuviéramos un yo. ¿Sí? Ana, una preguntita. Sí. El yo no sería uno de los lugares psíquicos. Estaría fuera de eso. Claro, el yo integraría la conciencia. ¿Sí? Ajá. Es parte, digamos, del psiquismo, ¿sí? Ujú. Pero su función sería integrar la conciencia, ¿sí? Y dominar el manejo del mundo exterior, ¿sí? Pero claro, por eso nosotros decimos, bueno, yo, ¿no? Él dice, el yo hace su descarga en el mundo exterior, refiriéndose a cada una de las cuestiones que nosotros ejecutamos dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero también se empieza a dar cuenta de algo, que desde el yo va a partir la represión, ¿sí? Y acá es donde se le empieza a poner la cosa, ¿no? Empieza a darse cuenta y dice, bueno, está el sistema consciente, el sistema preconsciente, que puede ser capaz de conciencia, y está el inconsciente, reprimido, o sea, dinámicamente inconsciente, porque fue puesto ahí, ¿sí? Desde ese conflicto, ¿sí? Por eso lo de dinámico. Cuando Freud habla de la dinámica, tiene que ver con que hay fuerzas que están en pugna, ¿no? O sea que hay dos fuerzas que están tironeando, una para que salga y la otra para que se quede adentro, ¿sí? Y en el medio de todo eso está el yo. ¿No? Por eso dice el yo es el que da la voz de alerta, sería, ¿no? Vuelvo a decir acá, el psicoanálisis busca suprimir estas resistencias que aparecen en el tratamiento, ¿sí? Con todo este concierto del aparato psíquico. Y esto empieza a observar él. Y ahí yo digo, bueno, es donde la teoría, por eso después formula la segunda tópica, que hoy no la vamos a ver de todas maneras, vamos a ver otra cosa. Él dice, se da cuenta que en el yo hay algo que es inconsciente, ¿sí? Y que se conduce igual que lo reprimido. ¿Por qué? Dice, se conduce igual que lo reprimido. Porque el sujeto, o sea, a espaldas del yo,
hace determinadas cosas. Esos son los mecanismos de defensa, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros cuando usamos un mecanismo de defensa, no sabemos que lo usamos. ¿Quién lo está usando? El yo. ¿Sí? Entonces dice, hay en el yo algo que también es inconsciente, que no es reprimido, pero que se conduce igual, como que a espaldas del yo, sin que el yo se entere. ¿Qué hace? Por ejemplo, reprime. ¿Qué hace, por ejemplo? Niega. ¿Qué hace, por ejemplo? A ver, vamos a decir alguno que sea más fácil. Proyecta, ¿sí? Proyecta sobre otro. Entonces, se da cuenta que existe el conflicto, ¿sí? Entre el consciente y el inconsciente, que es el que venimos hablando hace un rato, pero también en el yo, en algo como el yo coherente, o sea, este soy yo, que manejo la conciencia, que integro la motilidad, o sea, lo que uno hace. Yo le digo motilidad porque es la palabra que usaba Freud, pero tiene que ver con esto, con el hacer, ¿sí? Pero además hay algo disociado de él, ¿sí? Que lo hace hacer lo que él no quiere, ¿no? Olvidarse, ¿sí? O sea, todo lo que proyectar, negar, ¿sí? Entonces dicen, y esto parece, me gusta que lo tengan en el PowerPoint porque a veces parece como un juego de palabras, ¿no? Dice, no todo lo inconsciente entonces es reprimido, porque los mecanismos de defensa y la resistencia no son reprimidas, ¿sí? La resistencia aparece cuando está por aparecer lo reprimido, pero no es reprimido. Pero sí dice, todo lo reprimido es inconsciente. ¿Se entiende el jueguito de palabras? Este viejito tenía lo suyo, ¿eh? O sea, no todo lo inconsciente es reprimido, pero sí todo lo reprimido es inconsciente. ¿Sí? O Entonces, sea que ¿cómo? Sí. o sea que pueden haber cosas que son conscientes, pero también aparecen como las negaciones. A veces hay negaciones que son conscientes, ¿puede ser? Si es consciente, no es un mecanismo de defensa. Ah, bien, si es consciente, no es mecanismo de defensa. Claro, por eso dice el conflicto entre el yo coherente y algo disociado de él, que son precisamente esos mecanismos de defensa. Lo que pasa a espaldas de él. Y ahora lo vamos a ver un poquito, que tiene que ver cuando a uno le sale algo que en realidad no quiere que le salga, o no sabe por qué, ¿sí? ¿Por qué niega? ¿Por qué se olvida? No sabe. Para eso estaba el psicoanálisis, dice, pero bueno, para precisamente empezar a ahondar en estas cuestiones, ¿no? Bien. ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, están todos moditos porque están enmudecidos. Bueno, entonces, acá está el terreno. ¿Dónde lo encuentra esto Freud? ¿No? Y él lo encuentra precisamente en los actos fallidos, en los sueños y en los ensueños diurnos, ¿no? Y dice, en la vida psíquica normal, o sea, cuando estamos durmiendo, cuando estamos en una ensoñación diurna, en nuestros actos fallidos cotidianos, ¿sí? Operan las mismas fuerzas, ¿sí? Que en la patología. Por eso cuando ustedes preguntaban, conflicto psíquico, conflicto neurótico, ¿es lo mismo? Conflicto se puede expresar de manera neurótica o en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque son las mismas fuerzas las que operan tanto para, en la vida, digamos, para generar un síntoma o como para generar un acto fallido, ¿sí? O para los... perdón. Sí.
Quería preguntar, los ensueños diurnos, ¿sería cuando uno se vuela pensando así cosas? Sí, tal cual. Cuando uno dice, me colgué pensando en algo, Así eso. es, que son esos. Ah. O a veces cuando uno está por dormirse y está en ese estado y empiezan a aparecer algunas cuestiones, ¿no? Como la frase esta, pensando en todo, mirando la nada. Claro, exactamente. Ajá. Esos son los sueños diurnos. Y ahí aparecen a veces cosas muy locas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, y él se dedicó mucho. Uno de los libros primeros de Freud fue la interpretación de los sueños, que hablamos la vez pasada, este, em, que fue, bueno, una de las cosas que él se dedicaba a, a primera hora de la mañana, a escribir, ¿sí? Los sueños, pero no solo escribir, sino tratar de desentrañar cuál era el sentido del sueño. Y tenía todo un método, precisamente apoyado en la asociación libre, para desentrañar el sentido del sueño. ¿Sí? Entonces, escribía el sueño y después lo iba descomponiendo, digamos, como por partes, ¿sí? Y hacía esta tarea de libre asociación. Y también eso lo iba escribiendo, digamos. Y esto era lo que hacía con los pacientes, cuando le traían un sueño, ¿no? Entonces, porque la idea era poder desentrañar cuál era el sentido del sueño. Además, él se da cuenta que, bueno, tienen una función importante en la vida anímica, tan normal, patológica, lo que sea. O sea, la función importante que él tiene, dice, bueno, tiene que ver con algo de los deseos inconscientes. Hoy nosotros sabemos que el sueño, además, esto sí se ha estudiado, tiene una función, el sueño me refiero a cuando es con imágenes, ¿no? Llegar a hacer todo lo que es el ciclo del sueño, tiene una función importante no solo para nuestro descanso, sino que el cerebro en ese momento está trabajando y hace toda una tarea, y esto ya no es de Freud lo que les estoy diciendo, hace toda una tarea de ir archivando, guardando. Por eso cuando uno empieza a tener problemas en el dormir, ya sea de insomnio o de mala calidad del sueño, empieza a tener problemas para recordar, porque hay una tarea que no se pudo hacer. Freud diría porque está la represión, ¿sí? Bueno, él lo que dice, volvemos a Freud, que en el sueño opera, entre otras cosas, la censura onírica. O sea que ni siquiera durmiendo nos salvamos de la censura, que sería también un producto de la represión. ¿Sí? ¿Y la censura onírica qué hace? Y se deforma el sueño. ¿Sí? Entre otras cosas. ¿Y cómo lo deforma? Y por ejemplo, yo le doy un ejemplo que a veces cuando soñamos decimos, sí, soñé con fulano, pero era fulano, pero tenía, la voz era de sultano y la situación en la que estaba era una situación donde no había estado esta persona. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Ahí dice Freud lo que hubo una condensación. ¿Sí? Como que varias cosas se juntaron en eso que aparece. Entonces él lo que va a hacer con esa tarea de asociación libre es precisamente ir desarmando todo eso para ver realmente con quién soñamos y qué fue lo que soñamos. ¿Sí? Y cómo eso que aparece así deformado puede ser interpretado. Entonces decía, bueno, la censura onírica opera cuando estamos durmiendo, cuando nos despertamos
Y el sueño es una cosa rara y tiene que ver con el efecto de la censura, pero también opera porque a lo largo del día nos vamos olvidando del sueño. ¿Sí? Por eso él decía, hay que escribirlo apenas uno se despertó. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que concluye entonces con los sueños? Dice que los sueños son sustitutos de deseos inconscientes. Que cuando soñamos, esos deseos inconscientes se satisfacen. Y que de esa manera aparecen, por eso, de una manera deformada. ¿Sí? Y por eso la censura opera para que no nos acordamos realmente cuál es el deseo inconsciente que hemos satisfecho, que hemos realizado en el sueño. Eso es lo que pensaba Freud. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si uno sueña con, qué sé yo, con Brad Pitt, no, no, pero generalmente, bueno, después el Brad Pitt termina haciendo otra cosa. Bueno, los sueños inconscientes, tiene que ver con cosas, digamos, de nuestra historia, ¿sí? Deseos inconscientes que hacen a nuestra historia de vida y a cosas que han quedado guardadas y reprimidas, dice Freud. No cuando soñamos con Brad Pitt. Bueno, capaz que Brad Pitt representa a alguien de nuestra historia que no nos hemos permitido. Bueno, O con Angelina Jolie. claro, en tu caso sería con Angelina Jolie. Claro. O con la bomba tucumana. Que es argentina. También. También. Algo más nacional. Algo más nacional, claro. Bueno, entonces, estas son las producciones del inconsciente, ¿no? Dice Freud, que independientemente de que muestran precisamente cómo está presente estas cosas, digamos, que son a pesar nuestro, a pesar del yo, digamos, ¿no? Y ahí entran también, además de los sueños, los actos fallidos, dice, ¿no? Entonces él dice, los actos fallidos también tienen un sentido, y se pueden analizar de la misma manera, ¿sí? Que se analizan los sueños, ¿sí? Acá yo no las puse no sé si en el apunte lo puse, pero otra cosa que dice Freud que tienen que ver con los contenidos inconscientes son los chistes. ¿Sí? Que los chistes también expresan deseos inconscientes reprimidos y la realización de un deseo inconsciente reprimido. Bueno, entonces, los actos fallidos, por ejemplo, olvido de palabras, ¿sí? Cuando nos olvidamos de alguna palabra, de algún nombre propio, bueno, de los objetos, ¿sí? Cuando nos olvidamos de hacer algo, ¿sí? Los lapsus cuando estamos hablando, omitimos, fusionamos palabras, decimos una cosa por la otra, reemplazamos, decimos lo contrario. Bueno, si observan a veces mucho de lo que hablan mucho por la tele, suele ocurrir que dicen lo contrario de lo que supuestamente quieren decir. Y el extendido sentido psicoanalítico popular dice lo traicionó el inconsciente. ¿Sí? Porque quiere decir una cosa, supuestamente, pero dice lo contrario. El que era un experto en esto era Menem. ¿Sí? Durante mucho tiempo lo tomábamos de ejemplo, porque cuando estaba hablando lo traicionaba el inconsciente y decía lo contrario. Otro fue Mauricio también, que le salió más de una vez tratar de decir una cosa y que lo traicione el inconsciente. Bueno. Actos fallidos, entonces. Otra producción del inconsciente. ¿Y qué expresan? ¿No? Expresan precisamente un conflicto entre dos tendencias, que son irreconciliables. Y muchas veces cuando uno tiene un acto fallido, o un olvido, o cualquiera de estas cuestiones, aparece el enojo. O no sé por qué me apareció esto, el desconocerlo. Dice, pero bueno, ¿qué hay que ver con esto precisamente?
que a pesar nuestro aparecen estas cosas que nos resultan desagradables, ¿sí? Que queremos mantener calladas, ¿sí? Pero que hay una parte nuestra que las muestra, ¿sí? Algo, dice Freud, irrumpe de aquello reprimido, ¿sí? Y es una formación de compromiso, dice. Formación de compromiso que por un lado se cumple y por otro lado fracasa, porque sale deformado, igual que el síntoma. Dice, el síntoma es una formación de compromiso entre el impulso y la defensa, ¿sí? Sale disfrazado como síntoma. Y acá saldría disfrazado, por ejemplo, como un lapsus, como un olvido, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Como que entre esas dos fuerzas que están pugnando, sale algo, una mezcla de las dos. Y esa mezcla de las dos serían los síntomas, serían los lapsus, serían los sueños también, ¿sí? Entonces acá seguimos incluyendo errores de escritura y de lectura, olvido de sucesos, ¿sí? Olvido de sucesos infantiles, pérdidas de objetos, hacerse daño también, ¿no? Cuando uno se corta un dedo, ¿sí? Se cae, hace siempre las mismas cosas y se termina un día cayendo, tiene un accidente. Bueno, para Freud todas estas cosas tendrían que ver con eso. Yo cuando estaba preparando la clase me acordaba de un ejemplo personal de olvido de sucesos, pero ya éramos jóvenes. Yo estaba estudiando, yo creo que siempre lo cuento y nos repetimos las personas, así que se lo cuento a ustedes que no me lo escucharon. Yo estaba estudiando en la facultad, ¿sí? Y bueno, yo les conté que yo ingresé en la facultad en el año 75, y que bueno, en el 76 fue el golpe, y bueno, nosotros estudiábamos mucho de noche, y precisamente cuando fue el golpe militar lo escuchamos en la radio, el comunicado, porque estábamos estudiando. Bueno, en ese contexto nosotros estábamos estudiando, y estudiábamos de noche. Y estábamos, no me acuerdo si fue eso, si no me acuerdo si fue en primero o en segundo año de la facultad, y estábamos en la casa de mi amiga Graciela, colega, compañera, psicóloga social también, y ella vivía al lado de las vías del ferrocarril. Una casa muy linda, y la vía del ferrocarril pasaba exactamente por atrás de la casa. Nosotros sentíamos pasar el tren, y ese era un lugar donde mataban gente en las vías, aparecían. Y justamente esa noche estábamos estudiando y coincidían dos cosas. Estábamos en pleno proceso militar, en una época de mucha desaparición de personas y muertes, y el papá de mi amiga había tenido un infarto, entonces estábamos nosotras solas, estaba el hermano de mi amiga estudiando, él tenía su pieza como en el sótano de la casa, y el otro hermano más chico estaba durmiendo también. Y nosotras escuchamos de repente un tiroteo, ¿sí? Y nos fuimos y nos escondimos abajo de la cama de los padres de mi amiga, que estaba al lado de la habitación donde nosotras estábamos estudiando. Nos metimos abajo de la cama. Apagamos todas las luces y nos metimos abajo de la cama. Cuando no escuchamos más nada, prendimos las luces y seguimos estudiando, y no dijimos nada, ¿sí? Cuando pasaron los años, un día estábamos hablando con mi amiga Graciela, y le digo, ¿te acordás cuando estábamos estudiando en tu casa, qué sé yo, y pasó esto y esto otro? Y ella no se acordaba. No se acordaba y no se acordó, ¿sí? Yo creo que para Graciela fue doblemente doloroso, porque además no estaba su papá, no estaba su mamá, estábamos todos jovencitos, ¿sí?
Pero también lo que fue llamativo, porque yo le dije, ¿te acordás que nosotros agarramos, prendimos la luz, seguimos estudiando y no dijimos nada? Bueno, los olvidos cuando tienen que ver con cuestiones dolorosas, imágenes que se guardan y que aparecen después en algún momento, sucesos traumáticos que uno no sabe que los tiene ahí guardados y a veces aparecen. Bueno, producciones del inconsciente, entonces, que nos dan cuenta precisamente de que hay también cosas que están fuera de nuestro control consciente, que si bien no son reprimidas, hay mecanismos de defensa que nos protegen. Entonces ahí están todas las producciones del inconsciente, los lapsus, los actos fallidos que le decimos, los sueños, los chistes, dice Freud también. Los chistes. Eso no hablé sobre los chistes, no sé si lo tengo en la clase, pero acá no los incluí, no sé, se ve que estuve amarga. Bien. Hasta acá llegamos hoy. ¿Alguna pregunta? Porque la próxima vamos a seguir con la segunda tópica. Vamos a dejar de compartir pantalla. Hasta aquí llegamos hoy. No, las preguntas las voy a grabar, después dejo de grabar. Si hay preguntas para responder. Si no, ya saben, esta reunión es prolongada, no se corta. Acá la profesora martiriza a los alumnos. A ver. ¿Qué decís, David? ¿Alguna pregunta? No, únicamente esos olvidos de sucesos pueden volver en algún momento, se pueden recordar. Y él dice, bueno, para Freud, con la obra psicoanalítica, ¿sí? Para Freud de esta manera. O sea, el psicoanálisis, a través del método de la asociación libre, buscaría precisamente llegar a esos sucesos que han sido olvidados. ¿Sí? Que han sido olvidados. Únicamente de esa manera. Para Freud, sí. Claro. ¿Sí? Podemos hablar otras cosas, pero estamos hablando de Freud. Estamos hablando de él. ¿Sí? Sí, porque eso sería lo que permitiría ir venciendo esas resistencias, digamos, para poder llegar a aquello que fue olvidado. ¿Sí? Es como que de a poco él buscaría vencer esas resistencias para llegar por ese caminito. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Sí. Consulta, o sea que me quedé pensando en la primera parte. La primera tópica sería cómo veía Freud al principio. Me acuerdo que habías dicho lo de la máquina, que es como que, bueno, todas tenían diferentes funciones. El consciente, el preconsciente y el inconsciente. Y después ve esto del yo, el ello y el super yo. Serían más o menos... Esa es la segunda tópica. Sí. Es así como lo estaría viendo, o sea, iría en parte como avanzando, como evolucionando, digamos, de alguna forma. Claro, él cuando elabora la segunda tópica es porque es como que dice, bueno, hay algunas cosas que no me terminan de cerrar, sería en castellano, entonces elabora la segunda tópica, que ya incluye otros conceptos, pero siempre la idea esta de pensar precisamente como esos lugares, y en la segunda tópica hasta como si fueran distintas personas, ¿sí? El yo y el super yo. ¿Sí? Pero también cada uno con su función, también cada uno con un determinado lugar en el aparato psíquico de nuevo, ¿sí? Eso no lo abandona, digamos, pensarlo en ese sentido, ¿no? Como
simbólicamente, digamos, porque el aparato psíquico es una cuestión simbólica, pero utiliza toda la terminología, digamos, de los desarrollos que había en ese momento, de pensar en los aparatos, y todos los aparatos que se inventaron. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos lo de los 100 años, como en plena era industrial, cuántos aparatos que había, y el funcionamiento de esos aparatos? Por eso yo les hacía la analogía, digo, hoy que estamos en el mundo de la cibernética y de todo eso, cuando se explica el funcionamiento del cerebro, se lo homologa a una computadora, ¿sí? Y se habla de algunas cosas del cerebro como con el lenguaje de la computadora, como si fuera una computadora. Y pasará el tiempo y a lo mejor vamos a empezar a hablar de otra manera, pero tiene que ver mucho con el contexto social, histórico, científico de la época, de qué se agarra como para poder generar esta teoría, ¿sí? Y hablar en el idioma que hablaba la ciencia en ese momento, ¿sí? Era de esa forma. Yo tenía la misma duda que Mari, pero por ahí yo había como que me queda resonando esto de si él va relacionando el consciente, como que hace una evolución del yo, ¿no? ¿Puede ser? ¿El consciente sería el yo? ¿Puede ser? Que como que sería el consciente el yo, el preconsciente sería Claro, el a ver, ello, y el inconsciente sería el super yo, algo así, ¿puede ser? no. Después ya lo vamos ¿No? a ver. ¿Por qué? Porque eh, él trata de compatibilizar, pero después vamos a ver bien eso. ¿Cómo es? Ah, bien. ¿Eh? ¿Qué es el ello? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con la primer tópica? ¿En qué se lo puede compatibilizar y en qué no? Si coinciden totalmente, no coinciden totalmente. Eso ya te lo digo ahora. ¿Sí? Porque si Bien, no, bien. seguiríamos hablando de consciente, preconsciente, inconsciente. Entonces, como a él esto le cierra y no le cierra, tiene la segunda tópica. ¿Sí? ¿Está? Es así este muchacho. Él solo se contestaba y se ampliaba. Mira, ¿Sí? Pero bueno, tranqui. Yo lo que prefiero, cuando estamos hablando de esto, el psicoanálisis y demás, eh, lean, vayamos avanzando, porque lo importante es ir avanzando más o menos sobre terreno medianamente firme. No vamos a desarrollar toda la teoría psicoanalítica, pero yo pretendo que estos conceptos vayan quedando, ¿sí? Y para que queden, hay que tomarse un tiempito, hay que tenerse paciencia también, ¿sí? Este, porque no tiene mucho sentido. Yo después les voy a dar un texto que es bastante más complejo, vamos a leer una bibliografía que es de Freud, o sea, de las obras completas, porque también quiero que lean algo de él, ¿sí? Eh, Obviamente que él escribía como una persona de su época. A mí me resulta siempre muy agradable poder leerlo, pero tiene su complejidad también. Entonces, vayamos digiriendo, ¿no? Lo que va apareciendo, y como para que cuando entremos en el yo y el ello, que es de algo de eso creo que es el material que le voy a dar, no traducido por Ana Mercado, sino por Don Simo, dicho por él, y bueno, este, requiere por ahí ir afirmando algunas cosas y desarrollar otras. Pero paciencia, tenemos, tenemos, tenemos Zoom para rato. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y bueno, la otra cuestión es que sí, también antecedente de los griegos
también hablaban así de 3 instancias, que nos llamaban aparatos psíquicos, ¿no? Pero eso de 3 viene de atrás. Porque la ciencia también avanza así, no es que le copió a los griegos, digo, pero la ciencia avanza sobre lo que ya está hecho y se reconceptualiza. Y Jung avanzó sobre lo que hizo Freud, reconceptualizó, tomó algunas cosas, otras no, las redefinió. Bueno, ¿estamos? Gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan linda reunión, voy a Gracias. tratar de grabar.